Hola otra vez. Los que habéis visto mi primer mensaje y la presentación, voy a daros ahora un segundo mensaje que es parte del libro Viva y Activa. El título que le he puesto al mensaje es Las muletas espirituales. Todos usamos muletas desde el momento de nuestro nacimiento, nuestros padres, amigos, hermanos, vecinos, profesores. También en nuestra vida cristiana nos apoyamos en muletas o puntales que inicialmente ayudan y son necesarios. Sin embargo, después de un tiempo, esas muletas llegan a ser un estorbo para nuestro crecimiento espiritual y necesitamos hacer algo. Primeramente, hemos de identificarlas. Segundo, quitarlas de nuestras vidas. Y tercero, aprender a apoyarnos solamente en Dios por fe para poder deshacernos de ellas. Recordemos al lisiado que estaba mendigando a la puerta del templo. Después de recibir la gracia de Dios mediante la sanidad, dice la Escritura que se levantó, tiró las muletas, anduvo y entró al templo saltando y alabando a Dios. No hemos sido llamados a mendigar en la vida cristiana, apoyados miserablemente en nuestras muletas, sino a tirarlas, saltar y alabar a Dios. Hace años el Señor me dio una visión. Vi un invernadero con muchos arbolitos, todos estaban atados cuidadosamente a estacas que los mantenían derechos. Dentro del invernadero los árboles estaban seguros y bien cuidados del fuerte viento, de la lluvia torrencial y del sol ardiente. Un momento después vi a los mismos arbolitos, un poco más crecidos, que estaban plantados al aire libre, sin estacas y sacudidos por un viento recio. Algunos de los árboles estaban quebrados, pero la mayoría se mantenían firmes y derechos. Entonces el Señor me dijo que así era nuestra vida cristiana. Por un poco de tiempo se nos permite estar cómodos y bajo protección, invernaderos, apoyándonos en estacas o muletas para fortalecernos. Sin embargo, venía el día en que deberíamos estar apoyándonos solamente en Él por fe, creyendo que podremos sobrevivir las inclemencias del tiempo si estamos dispuestos a confiar plenamente en Él y no en nuestras antiguas estacas. El Señor Jesús visitó el estanque de Bethesda en Jerusalén y encontró a un hombre paralítico que llevaba allí 38 años, esperando que alguien le metiera en el estanque cuando el ángel del Señor removiera las aguas. Jesús le hizo una pregunta extraña. ¿Quieres ser sanado? Era obvio que esa era la razón por la que estaba allí. Sin embargo, ya estaba tan acostumbrado que todos los otros, menos enfermos que él, le hicieran todo, que probablemente preferiría continuar así por el resto de su vida. Hoy también nos dice el Señor, ¿quieres ser sanado? En otras palabras, ¿quieres caminar por ti mismo en vez de apoyarte todo el tiempo en otros o las circunstancias? ¿Quieres crecer espiritualmente? Veremos en la Escritura algunas muletas clásicas que los cristianos usan para no tener que esforzarse en la vida cristiana.
Si estamos dispuestos a reconocer algunas de ellas en nuestras vidas y tirarlas, entonces habremos avanzado mucho en nuestras vidas cristianas. Vamos a actualizar el libro segundo de Reyes, que es un ejemplo de tal apoyo, pero también cómo tratar con ello. En primer lugar, tenemos la muleta de la fe en otros. Segundo libro de Reyes, capítulo 2 y versículos del 1 al 11. Cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Entonces Elías le dijo a Eliseo: «Quédate ahí, pues el Señor me ha enviado a Betel». Pero Eliseo le respondió: «Tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo». Así que fueron juntos a Betel. Allí los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlos y le preguntaron a Eliseo: «¿Sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía?» «Lo sé muy bien, callaos». Elías por su parte volvió a decir: «Quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó». Pero Eliseo le repitió: «Tan cierto como el que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo». Así que fueron juntos a Jericó. También allí los miembros de la comunidad de profetas de la ciudad se acercaron a Eliseo y le preguntaron: «¿Sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía?» «Lo sé muy bien, callaos». Una vez más Eliseo le dijo: «Quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán». Pero Eliseo insistió: «Tan cierto que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo». Así que los dos siguieron caminando y se detuvieron junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de profetas fueron también hasta ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia. Vamos a analizar un poco este pasaje. Primeramente, una dependencia total en el ministerio de Elías. Eliseo estaba apoyándose totalmente en el ministerio de Elías. No necesitaba ejercer fe por sí mismo. Elías la ejercía por los dos. Se le permitió esto por un poco de tiempo. En segundo lugar, la idea de perder esa muleta dolía. Los otros profetas estaban avisando a Eliseo acerca de que su señor iba a marcharse. Ahora era el tiempo de cortar las ataduras. Pero él no quería ni oírlo. En tercer lugar, algo drástico pasó para quitar esa muleta. Elías fue tomado drásticamente por un carro de fuego y subió al cielo en un torbellino. Cuarto, finalmente Eliseo ejerció su propia fe y el milagro ocurrió. Las aguas del río Jordán se separaron cuando él lo ordenó. Dice así en los versículos 13 al 15 de este capítulo 2. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías y regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó: «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?». En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Los profetas de Jericó al verlo exclamaron: «El espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo». Y aunque siguió hablando del Dios de Eliseo, sin embargo, más tarde hizo aún milagros mayores. Tiró la muleta de su dependencia del ministerio de Elías. Voy a haceros ahora algunas preguntas. ¿En tu vida cristiana o ministerio te estás apoyando demasiado en otros? Quizá el pastor, los líderes o cualquier otro hermano o hermana. Segundo, ¿te duele la idea de que al dar un paso adelante en tu vida cristiana podrías perder a alguien con quien estás fuertemente ligado?
Dios le dijo a Abraham, deja a tu padre y familia y ve a la tierra que te mostraré. Demasiado ligado a su familia. En tercer lugar, si no estás dispuesto a soltar esa muleta y te aferras a ella, ¿estás preparado para que el Señor intervenga drásticamente en tu vida y la remueva? El martirio de Esteban, uno de los diáconos, desató gran persecución en la iglesia. Y finalmente todos los que estaban en Jerusalén, que se apoyaban en los apóstoles como muletas, fueron esparcidos. En cuarto lugar, cuando esto ocurra, vas a comenzar a ejercer fe por ti mismo en vez de continuar apoyándote en la fe de otros. Felipe era un diácono y fue a Samaria. Muchos creyeron en Jesús por su acto de fe, aunque los judíos y samaritanos no se llevaban bien. Unos misioneros de Wake comenzaron una iglesia en Madrid. A su tiempo establecieron ancianos, yo entre ellos, y después de un año les llamaron para ir a Colombia. Fueron arrebatados. Y nos quedamos 3 ancianos y al poco tiempo 2 de ellos marcharon a otros ministerios, dejándome solo. Como único pastor tuve que fortalecerme en Dios e ir adelante. Sin embargo, comenzamos el ministerio de Epafrodito hacia la iglesia perseguida en el este de Europa y establecimos 3 puntos de misión que llegaron a ser iglesias alrededor de Madrid. En segundo lugar, vamos a estudiar otra muleta, la muleta de la autosuficiencia. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos del 38 al 41. Eliseo regresó a Gilgal y se encontró con que en esos días había mucha hambre en el país. Por tanto, se reunió con la comunidad de profetas y le ordenó a su criado: pon esa olla grande en el fogón y prepara un guisado para los profetas. En eso uno de ellos salió al campo para recoger hierbas. Allí encontró una planta silvestre y arrancó varias frutas hasta llenar su manto. Al regresar, las cortó en pedazos y las echó en el guisado, sin saber qué eran. Sirvieron el guisado, pero cuando los hombres empezaron a comerlo, gritaron: ¡Hombre de Dios, esto es veneno! Así que no pudieron comer. Entonces Eliseo ordenó: traedme harina. Y luego de echar la harina en la olla dijo: servidle a la gente para que coma. Y ya no hubo nada en la olla que les hiciera daño. Vemos otro milagro aquí que ocurrió. Pero analizando este pasaje, primero, había una necesidad en la comunidad. Había un hambre muy severa y no había comida. Segundo, uno de los profetas, tratando de resolver el problema, actuó por su cuenta e hizo el problema mucho mayor. Recogió las hierbas del campo, pero no comprobó con los otros si eran buenas o malas. Agarró su muleta de autosuficiencia y no consultó con nadie. En tercer lugar, el resultado fue una comida envenenada. Nadie pudo comer de aquel perol. En cuarto lugar, cuando el problema fue compartido dentro de la comunidad, fue resuelto. Eliseo hizo un milagro y trajo sanidad para todos. Vamos otra vez a hacer algunas preguntas aquí. Primero, cuando hay una necesidad en la iglesia, ¿estás dispuesto o dispuesta personalmente a ayudar? Muchas veces estamos solos en la iglesia y en la comunidad para recibir, solamente para quejarnos en vez de dar y ayudar. Segundo, cuando tratas de ayudar a otros, ¿rindes cuenta de lo que haces o haces la guerra por tu cuenta? En la iglesia hay muchos llaneros solitarios que piensan que saben más y mejor que los pastores o los líderes
y toman sus propias decisiones sobre asuntos que deberían hablarse en la Iglesia. Quizá tienen buenas ideas y motivos, pero su autosuficiencia no les deja consultar con otros y se equivocan. En tercer lugar, cuando el resultado de tus acciones individualistas son un problema en la Iglesia, ¿qué haces? ¿Te arrepientes y lo compartes para buscar soluciones? ¿O te lo callas dejando que el problema te destruya a ti y a otros? ¿Te justificas y te enfadas? ¿O te humillas y lo admites? En cuarto lugar, ¿estás dispuesto o dispuesta a ser parte de la respuesta corporativa para traer sanidad a la comunidad? La unidad del cuerpo de Cristo es fundamental para la marcha de una iglesia. Hay que hacer cualquier esfuerzo para mantenerla. La tercera muleta es la muleta de la posición social. En este segundo libro de Reyes, capítulo 5 y versículos del 8 al 12, nos cuenta la historia del general sirio Naamán, que era un buen general, pero estaba leproso. Dice así la Escritura: cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, porque le fue al rey de Israel a pedirle que le sanara, le envió este mensaje: ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a este hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose: yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Analicemos este pasaje. En primer lugar, Naamán necesitaba sanidad. Estaba leproso. Segundo, llevó con él cartas de recomendación: oro, plata y ropa cara para dársela al profeta. Pensó que podría comprar la gracia de Dios. Tercero, cuando el profeta le dio a Naamán una solución que requería humildad, no le gustó. Naamán se apoyaba en su rango como militar y su posición social como hombre de dinero. La muleta de la posición social esperaba un tratamiento diferente, pero que el profeta ni siquiera salió a recibirle. También era un nacionalista. Él dijo: los ríos de mi país son mejores. En cuarto lugar, cuando el general se sometió a Dios, algo drástico pasó. El milagro ocurrió tal y como Eliseo había predicho. Se metió 7 veces en el Jordán y 6 veces no pasó nada, y a la 7ª dice que salió y su carne era como la de un niño. La completa sumisión a la palabra de Dios trae completa sanidad a nuestras vidas, por difícil que sea nuestro problema, físico, mental o espiritual. Hay que humillarse. Yo recuerdo muy bien mi experiencia con los hermanos gitanos. Mientras era pastor en Madrid, en una iglesia, allí me traje a los jóvenes un sábado a una convención de hermanos gitanos que tenían en el centro de Madrid. Y les dije: oye, vamos ahí a observar
aquel fenómeno que estaba ocurriendo en aquellos días de gente que decían que era llena del Espíritu Santo y hablaban en lenguas y había sanidades y profetizaban, etc. Y yo en aquel momento, como todavía era profesor en la Universidad Complutense de Madrid de Química, estaba analizándolo científicamente. Así que allí fuimos, nos sentamos en la última fila para observar. Y cuando el predicador terminó de hablar, hizo un llamado para aquellos que quisieran ser llenos del Espíritu Santo. Yo solamente os digo que sentí como una mano invisible que me empujó delante. Y los jóvenes pensaban, ¿qué está haciendo el pastor? Está yendo para allá. Y llegué allí al frente y vinieron varios hermanos gitanos, pusieron manos encima y allí todos gritando y sudando, bueno, poniéndome las manos en la cabeza. Y mis pensamientos en aquel momento eran terribles. Yo pensaba, ¿qué hacen estos gitanos sudorosos aquí poniéndome las manos, etcétera, etcétera? Y claro, no estaba pasando nada. Pero de pronto sentí una convicción del Espíritu Santo de lo que estaba pensando y diciendo era horroroso. Y me humillé y dije, Señor, perdóname por mi actitud. Y en ese momento sentí como que una corriente vino desde mi cabeza a mis pies. Algo que no puedo describir con palabras. Y de pronto empecé a balbucear palabras que no entendía. Luego supe que eso era el don de hablar en lenguas. Así que sí, es como lo que dijo el apóstol Pablo, que Dios ha escogido lo que es despreciado del mundo, y en aquel tiempo los hermanos gitanos eran muy despreciados, para avergonzar a los sabios. Y no es que yo fuera sabio, pero realmente se cumplió esa palabra. Así que voy a haceros preguntas otra vez. 1. ¿Estás preparado para hacer lo que Dios te pida, aunque sea simple o ridículo, para recibir sanidad? Mucha gente ha desistido en pedir oración. Yo tengo un problema crónico en la espalda y sin embargo cada vez que me duele más de lo normal, pido oración y se mejora increíblemente. Debemos persistir en la oración. Jesús puso los dedos en las orejas de un sordomudo, saliva en su lengua y fue sanado. A otro le escupió en los ojos y fue sanado. Y con otro escupió en tierra, hizo lodo y se lo puso en los ojos, recibiendo así la sanidad. Extraño, pero eficaz. 2. ¿Piensas que el enchufe, la posición social, títulos universitarios o posiciones en la iglesia te hacen más aceptable ante los ojos de Dios? Son las muletas sociales, pero en la iglesia todos somos iguales. Dios no hace acepción de personas, dice la Escritura. Dios no es racista, no es independentista, tampoco constitucionalista, no muestra favoritismo. En tercer lugar, ¿estás dispuesto o dispuesta a humillarte delante de Dios y someterte a Él cualquiera que sean sus requerimientos? Quizá Dios te está pidiendo que hagas algo que no es culturalmente catalán o castellano o latinoamericano. La muleta de la cultura a veces nos conduce a no hacer lo que debiéramos hacer. Mucha gente piensa que las manos del pastor o los líderes son mejores para sanar que las de los demás. Sin embargo, si andamos en la luz y en santidad de vida, tenemos que recordar que todos somos sacerdotes y reyes comprados con la sangre de Cristo, nos dice la Escritura. Y el Señor puede usarnos en la iglesia como una parte del cuerpo que no puede decir a la otra parte del cuerpo, no te necesito. Este es el ministerio del cuerpo de Cristo, orando unos por otros para ser sanados, nos dice la Escritura.
La última muleta que voy a hablaros es la muleta de los sistemas religiosos. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículos del 1 al 5. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abi, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de sus antepasados, como el rey David. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Aserá. Además destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Analicemos este pasaje. Primero, la serpiente de bronce fue ordenada por Dios en el desierto para salvar vidas. Era un símbolo dado por Dios en un momento particular de la historia para una función particular. Fue puesta en el arca del pacto. Segundo, pero la gente había usado aquella serpiente de bronce como objeto de idolatría. Quemaban incienso a la serpiente, pero Dios no se lo había pedido que lo hicieran. Hoy en día muchas religiones también hacen por tradición lo que Dios no ha mandado. Dios no ha mandado en su palabra muchas tradiciones que se están haciendo. Se estaba apoyando en el poder que un día había tenido la muleta religiosa, que llegó a ser superstición. Jesús le dijo a la mujer samaritana, que había que adorar a Dios en espíritu y en verdad, y que el lugar era irrelevante. En tercer lugar, incluso le habían cambiado el nombre, le llamaron Nehustán, que significa cosa inmunda. En otras palabras, estaban adorando algo inmundo, equivocado, quizá con un corazón sincero, pero estaban sinceramente equivocados. En cuarto lugar, Ezequías hizo algo drástico para deshacerse de aquella muleta de idolatría. La rompió en pedazos. A veces necesitamos más que tirar cosas, necesitamos destruir en pedazos las muletas religiosas que nos han sostenido en el pasado, como tradiciones, prácticas religiosas, etcétera, que no son útiles en el presente. No queremos hacerlo porque estemos apegados a ellas y nos hacen sentirnos seguros. Por ejemplo, aquella medallita que llevas colgada, que te la dio tu abuelita, quítatela. Pensemos en las diferentes denominaciones, rituales, parafernalia, etcétera. No solamente en las iglesias tradicionales, como la católica, anglicana, metodista, presbiteriana, pero también entre iglesias pentecostales, carismáticas, etcétera, que tratando de romper con un molde se han metido a veces en otro molde aún más difícil de romper. Hay algo que yo le llamo la liturgia pentecostal. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre gloria, etcétera. Preguntas. ¿Has experimentado poder de Dios a través de símbolos religiosos o los has desechado completamente de tu vida? Los símbolos no son malos en sí mismos. Jesús citó la serpiente como un símbolo de su muerte para que todo aquel que mirara a la cruz fuera también salvado y sanado. Está en Juan 3, 14, 15. También Jesús instituyó símbolos como el pan y el vino. El aceite, el bautismo en agua, la cruz, el pez, todos estos son símbolos.
Algunos cristianos usan velas representando a Jesús como la luz del mundo. Cuidado que no tiremos al bebé con el agua del baño. Cuando nosotros vamos a diferentes países en misiones especiales, intercedemos por estos países con la Iglesia. Usamos símbolos que tienen poder sobre el enemigo. La Santa Cena, que es la sangre de Cristo para perdón, agua para purificación, aceite para unción, velas encendidas para alejar las tinieblas. Algunas tradiciones cristianas usan estatuas, íconos, etc. Y claro, los criticamos diciendo que la Biblia dice no te harás imagen, y creo que eso es cierto. Sin embargo, ¿no estamos a veces los evangélicos cayendo en la misma trampa, haciendo ídolos de la Santa Biblia, la Santa Plataforma, el Santo Púlpito, los santos reverendos y pastores? En segundo lugar, una vez que te ha bendecido de una manera particular en un lugar, has sentido la bendición de Dios a través de una persona en particular, por ejemplo, ¿estás confiando para tu bendición en esa manera que ha ocurrido el lugar o persona? Muchos cuando oran por otros o vienen para oración han de repetir a veces las mismas palabras, de la misma manera, en el mismo rincón. Sus expectaciones de caerse al suelo o llorar llegan a ser rutinarias y previsibles. Nicky Gamble, que es un vicario de la iglesia anglicana en Londres, que fue el fundador del curso Alfa, en un retiro del Espíritu Santo de este curso Alfa, mientras estaban orando por alguien, a uno se le cayó la Biblia al suelo mientras oraban por alguien y que fue lleno del Espíritu Santo. Así que otro vio eso y estaban allí y oraron por otros y tiró la Biblia al suelo a ver si pasaba lo mismo. No podemos repetir las cosas, necesitamos ser inspirados por el Espíritu Santo cómo orar por la gente. En tercer lugar, en tu sincero deseo de adorar a Dios, ¿no piensas que podrías haber estado adorando sin darte cuenta a algo, como tu iglesia, denominación o líderes, en vez de alguien, al Señor? La rutina espiritual es la muerte de la iglesia y el creyente. En cuarto lugar, si de repente te das cuenta que durante mucho tiempo has estado en ignorancia adorando algo en vez de alguien, el Señor, estás dispuesto o dispuesta a destruir el objeto de tu idolatría. Es en el destruir el objeto de la idolatría, cualquiera que sea, cualquier cosa o persona que esté en el lugar de Dios en tu vida, que la verdadera libertad de culto y adoración viene a nuestras vidas. Así que vamos a resumir. En primer lugar, la muleta de la fe en otros. Recuerda a Eliseo. En segundo lugar, la muleta de la autosuficiencia. Recuerda al profeta individualista. En tercer lugar, la muleta de la posición social. Recuerda al general Naamán. En cuarto lugar, la muleta de los sistemas religiosos. Recuerda a la serpiente de bronce. Como conclusión, como mencioné al principio, Dios nos permite ciertas muletas por un periodo de tiempo en nuestras vidas, mientras comenzamos nuestro caminar con Él. Sin embargo, después de un tiempo, esas muletas llegan a ser un estorbo para nuestro caminar con Dios y para nuestra vida cristiana con otros. Es muy difícil y duro deshacernos de estas muletas porque en muchos casos han llegado a ser parte de nuestras vidas, como un apéndice o extensión de nuestros brazos. Sin embargo, no estamos dispuestos a reconocerlas y así deshacernos de ellas.
de manera que terminamos confiando en otros más que en el Señor, actuando como individualistas en vez de ser parte de un cuerpo de la Iglesia, apoyándonos en nuestra posición social más que en nuestra posición en Cristo, o aún peor, adorando a un Dios falso. Oremos para que podamos hacer un escudriñamiento de nuestras almas y podamos responder a Dios si hay muletas en nuestras vidas que están estorbando nuestro caminar con Dios y podamos tirarlas o incluso destruirlas. Mejor. Recuerda la visión que el Señor me dio. Es hora de dejar el invernadero y estar al aire libre, mirando hacia arriba, creciendo a pesar del frío helado del invierno o el calor sofocante del verano. Apoyémonos solamente en el Señor Jesucristo.